en tu carita. Hoy y mortifica. Y si te rascas porque te pica, ¿verdad? Hoy y mortifica. Así que búscate una pomadita. Hoy y mortifica. Oye, o échale salsita, échale salsita. ¡Qué hola! ¡Qué hola! ¡Qué hola! Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean bienvenidos una vez más a nuestra plataforma Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Mi nombre es Darwin y ya estamos en tiempo de tu programa Interactuando con ustedes. Esta nueva sección que hemos creado los viernes y que ha creado tantas expectativas en las personas, porque así le podemos decir a los comunistas o a los que defienden el régimen, le podemos decir en la cara lo que pensamos de ellos, aquí directamente desde Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Como una democracia tienen que escucharnos, algo que no pudiéramos hacer en Cuba con una plataforma como esta, porque estaríamos presos, censurados o cualquier cosa. Aquí estamos libres en democracia, todo sobre la base del respeto. Hoy hablaremos sobre nuestra sección El Influencer Negativo, capítulo 2, el doctor Cordoví. Digo el doctor Cordoví porque me parece y me llega información que puede que Nadina o Nadia, como se llame ella, discúlpenme, saben bien que soy bastante malo con los nombres, me parece que no es doctora, me parece que es técnico medio, eso se lo estaremos preguntando hoy si se aparece por acá. Me dijeron que sí, que estaban espuntándose y aprendiéndose cosas nuevas del bloqueo, que es su especialidad, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras especialidades por acá. Dicho esto, voy a presentar ahora, a ver, déjenme que te lo tengo todo anotado aquí. Recuerden bien que el domingo a las 2 de la tarde estaremos haciendo una directa especial, única y trascendental frente al consulado de Cuba allá en Montreal. Es decir, estaré haciendo una directa desde allí, mostrando las caravanas, estaremos mostrando lo que se vive dentro de los carros de la caravana, los carteles, las banderas. Va a ser algo muy, muy lindo y lo tengo todo pensado, lo tengo todo imaginado en mi mente cómo se va a hacer eso. Estaremos hablando de esto un poquito más tarde con nuestro presidente Yanel, que me dijo que iba a estar aquí con nosotros para hablar más de la caravana, de dónde vamos a salir, por dónde vamos, qué vamos a hacer, dónde nos vamos a reunir, a qué hora vamos a estar ahí y todo lo demás. Así que por favor le pido que a todas las personas que compartan y recuerden siempre que hoy estamos hablando, antes que se me olvide, sobre un influencer negativo. ¿Qué significa esto? Estos influencers negativos están reunidos en pequeños grupos, chats o como lo quieran llamar, y entonces se ponen todos de acuerdo para ir a sabotear las directas. Así que si usted piensa que lo que nosotros estamos haciendo aquí es correcto, es honorable, es bueno para la democracia, por favor, dele mucho like, corazón, porque ellos se van a encargar de darle carita mala para que, por supuesto, nos tumben la directa en una forma de ofensiva en contra de nosotros. Así que ahí se los dejo. Por favor, si usted piensa de que nosotros hacemos un buen trabajo, por favor, danos like, muchos corazones, carcajadas, alegría, lo que ustedes quieran, menos caritas malas, porque Facebook nos restringe. Así que muchísimas gracias por esos corazones que estoy viendo que están llegando en estos momentos. Dicho esto, recuerden que el domingo 2 de la tarde, estaré haciendo una directa súper especial desde aquí, desde nuestra plataforma Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Creo, me han dicho de que muchas plataformas se van a hacer eco de esta caravana, es decir, van a estar transmitiendo las directas en diferentes plataformas. Si mal no me equivoco, me dijeron que Somos Más iba a hacernos un host party, es como si nos iban a ver la fiesta o si lo iban a compartir para que lo vieran todas las personas de Somos Más. Se lo agradecemos mucho, gracias por la cooperación. Es una iniciativa muy importante y recuerden también que Eliezer Ávila tiene con su organización Somos Más, tiene una bicicletada por toda Miami. Ok, así que no se pierdan, tenemos muchas actividades. Entonces, como siempre digo, la semana que viene estaremos en tiempo de interactuando con ustedes los lunes, los miércoles y los viernes. Nunca se olviden, es lunes, miércoles y viernes. Yo tengo que descansar los jueves y los martes porque este trabajo es bastante intenso y es bastante físico y mental y tengo que prepararme y tengo que buscar eso y tengo que buscar invitados y llevo una coordinación total porque en este momento, como estoy solo desde aquí, estoy haciendo de productor, de director, presentador, diseñador, todo lo que ustedes quieran, informático, todo lo estoy haciendo. Claro que Julio desde Halifax me ayuda muchísimo y los muchachos me ayudan mucho, pero bueno, como estoy aquí, toda la tecnología la tengo aquí, tengo que prácticamente moverme yo solo sobre esto, por eso tomo 2 días más o menos para descansar y bajar la tensión, porque esto lleva bastante tensión y bastante concentración. Recuerden, la semana que viene, recuerden, el domingo 2 de la tarde, no se lo pueden perder, pónganse en su agenda, nosotros lo pondremos ahí de todas maneras, recordatorios a las personas que están en YouTube, por favor, que le den al recordatorio, porque estaremos programando esa actividad. Domingo 2 de la tarde estaré frente al consulado de la embajada, es decir, el consulado cubano
en Montreal. Ahí estaré haciendo una directa y habrán personas filmando y bueno, ahí haremos algo. No pudimos hacer una manifestación como nosotros queríamos, por supuesto, por razones obvias del COVID-19, para no aglomerar tantas personas y que lo más importante de todo esto es protestar, pero también es la vida humana. Y entonces recuerden, domingo 2 de la tarde, lunes, martes y miércoles estaremos interactuando con ustedes a la 1 de la tarde aquí en nuestro canal Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. El lunes estaré hablando sobre una iniciativa que vi hoy súper interesante que se llama 50% más 1. Es decir, estaré hablando sobre eso, trataré por todos los medios de contactar a la persona que está a cargo de esa iniciativa, que es la cara visible de esa iniciativa y por supuesto, y si pudiera venir sería súper interesante. Yo lo trataré de traer, si no lo traigo, bueno, entonces conversaremos entre todos y traeré toda la información porque me parece que es una iniciativa que puede dar el golpe final a la dictadura. Así que si usted tiene algún tiempo, después que se acabe la directa, por supuesto, usted vaya para allá, dice 50% más 1, búsquelo en internet y vean que es una aplicación, es una página web, una plataforma, todo está bien sincronizado y está bien puesto. Dicho esto, voy a promocionar nuestras redes sociales, si ustedes me lo permiten. Vamos a quitar este de aquí. Ok, perfecto. Vamos a quitar. Recuerden que estamos en Facebook, en Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. En YouTube estamos en Cubanos Canadienses. Las personas que están en YouTube, por favor, creo que se había activado algo que se llama el Super Chat. ¿Qué significa el Super Chat? A veces las personas quieren hacer preguntas y que todo el mundo lo vea. El Super Chat significa de personas que donan dinero a la plataforma. Si mal no me equivoco, eso me lo estaba diciendo Julio. Usted dona, por ejemplo, $1 y hace un comentario y salen verde bien grande y yo tengo la obligación de leerlo. El dinero, ¿para dónde va destinado este dinero? Porque después no digan los doctores Cordoví que yo me estoy enriqueciendo con esto. Dinero ese, por supuesto, va a ir pagado para todas las licencias que tenemos que pagar. Por ejemplo, el programa StreamYard hay que pagarlo. Nosotros pagamos de nuestro bolsillo, pero bueno, si el programa se pudiera pagar con donaciones de personas que consideran que nuestro programa es beneficioso, es bastante amable y que les gustaría que nosotros sigáramos, bueno, que se pague solo. Es mejor así, no tenemos que gastar dinero en nuestro bolsillo y también parte de ese dinero va para la familia de los presos políticos después, por supuesto, después que pase el parón general, que es hasta diciembre. Le haremos llegar parte de donaciones de las que ustedes dan por ahí en eso que se llama el Super Chat. Eso es para las personas que están en YouTube. Si estás en YouTube, recuerde siempre suscribirte, darle a la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de nosotros. Y gracias a todas las personas que nos escriben en YouTube y nos dan bendiciones, y las personas que nos escriben mal, pues perfecto. A mí me encanta que me escriban y que me odien. Sinceramente, me escriben cosas que son música para mis oídos. Ellos piensan que me están haciendo daño psicológico con eso. No, sigan escribiendo, que eso es música para mis oídos. Recuerde que yo siempre pienso de que nosotros estamos en un mundo oscuro donde no podemos ver bien porque la dictadura nos ha cegado. Entonces, los ladridos de los perros, esos que me escriben a mí, con el mejor respeto, estoy hablando metafóricamente, y me guían para dónde están ellos para poder golpearlos ideológicamente, por supuesto, y darles su palmadita por donde ellos más les gusta. Recuerde que también estamos en Twitter, que nos pueden seguir en Twitter en @cubanos en Canadá, y recuerden siempre que nos pueden escribir a nuestro correo cubanoscanadienses@gmail.com. Dicho esto, le voy a comentar a las personas, recuerden siempre darle corazón y like, que recuerden que hoy tenemos una sesión bastante complicada donde las personas es decir, estos influencers negativos van a tratar de tumbarme la directa haciendo lo que mejor saben hacer ellos, saboteando. Dicho esto, voy a hablar para los muchachos de la frontera, porque me estaban escribiendo, déjenme tomar un poco de agua. Me estaban escribiendo en privado los muchachos de la frontera y me estaban diciendo que cuándo, que por fin, que la base de datos, ¿qué es la base de datos? ¿Por qué? Porque desconfían de nosotros. Es decir, tienen una desconfianza total, piensan que nosotros trabajamos para la dictadura de Cuba y queremos esa base de datos para ver cuántas personas. No es obligado estar en esa base de datos. Esa base de datos nosotros la hicimos por ustedes. Yo le propuse que ustedes hicieran la base de datos. Ustedes no la hicieron, pues bueno, nosotros la hicimos y lo único que tienen que hacer ahí es inscribirse. Ahora, ¿qué sucede? Les voy a explicar qué sucede. Nosotros necesitamos 1,000 personas. Lo voy a aclarar esto. Espero que todas las personas que estén en la frontera, por favor, compartan esto para ver si le puede llegar a la mayor cantidad de personas. ¿Qué sucede? Que nosotros hemos sido bastante golpeados, especialmente en la parte de Quebec. Con el COVID-19 han muerto muchas personas y entonces cada vez que se muere una persona, lamentablemente queda un vacío laboral ahí, es decir, se van a necesitar personas para trabajar. Cuando el gobierno lance esa iniciativa, que posiblemente la lance dentro de poco, nosotros vamos a presentar esa base de datos y le decir, mira, nosotros tenemos personas en la frontera que tienen una crisis humanitaria y ustedes pudieran estar haciendo un bien y por supuesto les pudieran estar haciendo un bien a Canadá, es decir, trayendo una fuerza laboral y por supuesto pagando impuestos y bueno, y todo lo que se hace aquí en Canadá para los que no lo saben.
saben. Ahora, hay personas que piensan de que esto es venir a Canadá y ya, y esto es cruzadera, ya, me aceptaron y ya estoy adentro. No, miren, de hecho tienen que, creo, si mi información no está mal, usted tiene que presentarse frente a un juez y hacer una cosa que se llama aquí un hearing, porque usted tiene que, prácticamente usted va a entrar como si fuera un asilado político, es decir, vas a recibir asilo político. Ahora, aquí van a desengramarse varias cosas y quiero que quede bien claro porque en todo esto hay pros y contras en cuanto a ese hearing o a ese asilo político, porque hay personas que dicen, sí, pero vas a dejar entrar a los, pueden que sean espías, pueden que sean esto, puede que sea lo otro. Bueno, mire, cuando usted testifica en un hearing frente a un juez, eso se hace bajo juramento, es decir, todo lo que se haga a partir de ahí, de ese momento, si el juez dice sí, te quedas en Canadá, todo lo que se haga a partir de ese momento está basado en el testimonio que usted da delante de un juez. Si dentro de 10, 15, 20, 40 años se demuestra de que usted le mintió a un juez ahí, en ese momento, toda la base legal que usted tenía, que se basa en esa testificación o en ese juramento que usted hizo ahí, pues se hace mentira, es falso, por lo tanto se puede revertir todo. Una cosa muy importante que las personas que piensan que están en la frontera, que cuando vengan a Canadá van a poder ir a Cuba después. No, si usted viene aquí y viene por asilo político, no va a poder ir a Cuba más nunca. No va a poder ir a Cuba más nunca. ¿Por qué? Les explico. Cuando usted se planta frente a un juez y usted dice, ok, mire, yo soy un perseguido político, en Cuba me quieren matar, en Cuba me quieren meter preso, estoy embarcado, necesito, usted se convierte para las leyes de Canadá, para el juez y para el Estado de Canadá, usted se convierte en un apatriado, es decir, que usted no tiene patria, usted no tiene dónde vivir y Canadá generosamente te da esa posibilidad de que usted tenga una patria. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa de que usted no va a poder ir más a Cuba. ¿Por qué? Porque usted, si va a Cuba, significa que le mintió un juez, que usted no peligra, su vida no peligra en Cuba, que usted no tiene miedo, es decir, que usted dice que tiene miedo de ir a la cárcel, pero sin embargo está yendo en Cuba. Y si se descubre todo eso, por supuesto, se revierte todo ese proceso inmigratorio y usted pierde su estatuto y se deporta hacia Cuba. Quiero que quede esto bien claro porque las personas piensan que es venir aquí, estar un año y un día, como lo hacen en Miami, cuando lo hacían con la ley pies seco, pies mojado o la ley de ajuste cubano, no sé bien las leyes como son allá, y después un año y un día cogía la residencia y al mes estaba metido en Cuba especulando y gozando la papeleta. Entonces quiero que quede esto bien claro para todos ustedes porque esto es más complicado de lo que usted cree. Canadá no juega con eso. Canadá no juega con la inmigración. También hubo personas también que se le ocurrió la genial idea de decir, bueno, voy allá, cojo los papeles de Canadá, después vengo para Estados Unidos, al año un día recojo la de residencia. Ok, está bien, lo puedes hacer. Está dentro del marco de la legalidad. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando usted haga eso, lo haga 1, 2, 3, 4, 5, Canadá. Si nosotros pensamos, a veces los cubanos pensamos que los canadienses son bobos. Es decir, Canadá aprende rápido. Canadá dice, pero van a hacer esto. Entonces esas personas que brincaron a la frontera, es decir, que vinieron aquí, se acogieron, qué sé yo, hicieron todo bien, después brincaron para Estados Unidos, entonces Canadá cierra completamente para Cuba y todos los que querían venir con buenas intenciones, pues se van a embarcar. Otra cosa, si después de que tú cojas tus papeles y todo eso, al cabo de un mes o 2, un año, 10 años, usted empieza a hablar bien de la revolución, que la revolución es lo máximo, que sí, que yo vine aquí por problemas económicos y toda esa bobería, por supuesto, usted dijo frente a un jurado, es decir, frente a un juez, usted dijo, así técnicamente lo dijo, de que no, que usted, ¿cómo se llama? De que usted no tiene miedo. Entonces, si usted no tiene miedo y está a favor de la revolución, por supuesto, se revierte todo su proceso legal y va deportado una vez más para Cuba. Se lo estoy diciendo a la gente de la frontera para que no se hagan lo chistoso ni lo gracioso de venir a Canadá y tratar de poner eso. Y, por supuesto, Cubanos Canadienses por una Cuba democrática, que vamos a tratar de ayudar a todas esas personas que vengan aquí. Vamos a tener el ojo puesto, un ojo, como dice el viejo dicho, un ojo en el gato y en el otro en el gusarapo. Más o menos así. Yo se lo expliqué bien machucadito. Pueden que haya algunas excepciones, algunas resoluciones, algunas leyes por el medio que protejan menos, que protejan más, pero más o menos así es como funcionan las cosas. Eso se lo explico a las personas de la frontera porque quieren venir el domingo. Perdón, porque quieren venir para Canadá.